Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 7, semana 2. Anticipación. Actividad 1. Pero antes de leer el poema, vamos a conocer algo de su autora, Juana de Ibarburu. Uruguay, 1892-1979. Fue una de las grandes voces de la lírica vanguardista. Entre sus obras se encuentra La Rosa del Viento, 1930, y Chico Carlos, de 1944. Veamos el poema que se titula Cenizas. Si ha apagado el fuego, queda solo un blando montón de ceniza, donde estuvo ondulado la llama. Ahí tienes, amigo, hecho porción quieta, de polvo liviano, aquel pino inmenso que nos dio su sombra. Fresca y movediza durante el verano, tan alto, que pasa el techo de la casa mía. Si hubiera podido guardarlo en dobleces, ni en el arca grande del desván cabría. Y del pino inmenso ya ves lo que queda. Yo, que soy tan pequeña y delgada, qué montón tan quietito de polvo seré cuando muera. Autora Juana de Ibarburu. Cuesta pronunciar. Respondo. ¿A qué se refiere el poema cuando dice, si hubiera podido guardarlo en doblez, ni en el arca grande del desván cabría? Nos habla del pino que se quemó, que era tan grande que si lo hubiese querido guardar doblándolo no cabría en el arca del desván. El desván es una zonas altas de la casa, una zona donde se pueden guardar cosas. ¿Cuál es el tema del poema? Explico. Entre más grande sea la vida, más recuerdos dejará. ¿Por qué pienso eso yo? Porque como nos dice al final ella, que cuánta ceniza quedó el árbol inmenso, pero si ella es, como es de pequeña, bien poquito va a caer de ceniza. Nos hace pensar de que entre más famosa sea la persona, más se haya hecho conocer, esta persona dejará más grandes recuerdos. Ella que es pequeñita se compara con una persona que no deja muchos recuerdos, no, muy poquitas personas la van a recordar. Así que la respuesta del tema es, entre más grande sea la vida, más recuerdos dejará. Más grande sea en la vida. En el poema, ¿cuál es la relación que se establece entre el poeta y el árbol del pino? En que todos nos volvemos ceniza al incinerarlo. Bueno, hay personas que tienen esa oportunidad de incinerarlo, a otros nos entierran, ¿verdad? Al igual que el árbol, nos volvemos ceniza. De un árbol queda bastante, dice, y de un ser humano queda poquito. Cuando es, bueno, uno tiene que dejar dicho cómo quiere que lo sepulte, incinerado, que lo pueden tener en la casa, en el jardín, ¿va? O lo pueden enterrar a un bonito jardín del recuerdo. Continuamos. Construcción. La poesía postmoderna. Otro tipo de poesía con A, que es como una transición a la poesía modernista y a la vanguardia. Casi queda entre ellas dos. El modernismo nace con un movimiento que busca alejarse del excentricismo, de los lugares exóticos. O sea, bueno, una característica que le vamos a encontrar es que él no va a deslumbrar lugares exóticos de elegancia, ni del sueño que planeaba el modernismo. Nada moderno. Oigan lo que dice, los poetas postmodernistas son aquellos que se ubican en el periodo de 1915 a 1920. En este momento buscaban retomar a lo cotidiano, o sea, irse a lo rural, eso, más o menos que así he entendido toda la clase. Buscar las raíces para crear obras poéticas en su mayoría que describieran la sencillez de la vida, o sea, los paisajes. Bueno, por lo menos que nos van a poner ahí, van a ser paisajes, cosas cotidianas, nada de casa moderna ni de romance. Y como lo vemos en los poemas de Alfredo Espino de la misma talla, pero más reconocida es Claudia Lara, otra posmodernista que se centró en los temas cotidianos, así como lo refleja un poema, sonetos, entre otros. Características de la poesía postmodernista. Aquí le dan privilegio, vamos a ver a qué le dan privilegio aquí. Privilegia la forma de escritura naturalista, o sea, la naturaleza, paisajismo.
Entre la naturaleza encontramos que hay paisajismo y descripción de temas cotidianos. Cosa sencilla, ¿no? También otra característica se muestra como textos breves y con fines didácticos con lenguaje sencillo. Bueno, en los poemas que casi encontramos a estas alturas de la vida, estos lenguajes hay que ir a buscar un diccionario, no mucho. Tratan temáticas cívicas. Cívicas refiere a lo patriótico, políticas, religiosas, filosóficas y familiares. Leemos el poema Cantemos lo nuestro. Wow, de verdad que esto tendríamos que poner de fondo la música del grupo Algodón. ¿Se acuerda aquella canción que decía, ay, cómo recuerdo? Casi más o menos a lo que decía esa canción hace delirar este poema. Cantemos lo nuestro. Aquellos momentos que mi vida viví, decía, me ganaba la vida, decía el señor Lemos. Ah, dice el poema. Qué encanto el de la vida, si los natales vientos en sus ligeras alan traen ecos perdidos, de música de arroyos y música de nidos, como mansos preludios de hablandos instrumentos. Qué encanto el de la vida, si el amor del boyo, y entre un intenso aroma de lirios y albahacas, miramos los corrales donde mugen las vacas y oímos la estrofa del murmurante ríos. El terruño es la fuente de las inspiraciones. ¿A qué busca la dicha por suelos extranjeros? Si tenemos diciembre cuajado de luceros y si tenemos octubre preñados de ilusiones. No, del pagano monte la musa inspiradora desciende a la instancia de pálidos poetas. Es nuestra musa autóctona, que habita en las glorietas de púrpuras y de nácar, donde muere la aurora. Es nuestra indiana musa que, desde su cabaña, desciende coronada de plumas que exhales a inspirarnos sencillos y tiernos madrigales, olorosos a selvas y a flores de montaña. Vamos, pues, a soñar bajo tibios aleros de naranjos en flor. Cabe los manantiales. Octubre nos regala sus rosas y vesperales. Diciembre, las miriadas de todo su lucero. Alfredo Espino. Respondemos en el cuaderno. Agarramos nuestro cuaderno, nuestro lapicero, se puso hasta un Wikipaper por cualquier errorcito. Y vamos a anotar 3 preguntas. Dice, ¿cuál es la fuente de inspiración que se escribe en el poema? El terruño es la fuente de inspiración. ¿Qué es el terruño? Es el lugar que lo vio crecer, donde nació, su lugar de natalicio. Ese es el terruño. O sea, su lugar de natalicio es la fuente de las inspiraciones. ¡Wow! El viento, que, ay, qué bonito era ir al río, aquí agua bien el lodo, que lo llevamos a los abuelitos a una bañarse con agua bien helada, ver las hojas, cómo zumbaba el viento. Es el terruño, la fuente de inspiración. Dice, el terruño es la fuente de inspiraciones. ¿A qué buscar la dicha por suelos extranjeros? Sea, como que está diciendo que su fuente de inspiración es su tierra natal. ¿Para qué ir a buscar suelos extranjeros? Como dice, a otro país. Bueno, muchas personas tienen esa oportunidad que la aprovechen, pero el que no puede, que aproveche estar en su país, con sus virtudes, sus defectos y sus problemas, dice. ¿Qué describe el poeta en el texto? Lo hermosa que es su tierra, con la musicalidad de los vientos, los corrales, el mu le encanta. Así que bonito y cómo cantan bueno, parece canto, pero como le hacen las vacas, las caras. No sé si alguien ha ido al centro de San Salvador, ¿verdad? Pues a las mañanas que hay un montón de cabras que le venden no sabe cuánto vale hoy el vaso de leche, antes valía 2 coras, ¿verdad? Están un montón de vacas, me. Los ríos, como le hacen los ríos. Y también como es el verano de octubre, dicen, ay, qué bonito, como zumba, ¿no? Como que fuera un fantasma zumba el viento. Ahora dice, ¿qué características del postmodernismo se ven reflejadas en el poema? Explicamos. Privilegia mostrar el paisajismo de su tierra
de tu tierra de natalicio, de tu tierra natal. De ahí muestra el paisajismo. Ahí vemos la característica postmodernista, mostrando el paisajismo de su tierra natal. Continuamos. Las figuras literarias. Aquí está un poquito complicado, pongamos coco, de aquí viene la siguiente actividad. Parece que el siguiente poema va a agarrar tres de estos y los vamos a tener que identificar. Vamos a leer la primera figura literaria. Bueno, las figuras literarias, ¿cuáles son? Veamos las primeras, ¿cuáles son? Símbolo, digresión, invocación. Las siguientes son similicadencia. Siguiente es paranomasia. Y la última es dubitación. Esta es la figura literaria que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a leer la primera. Vamos a ver el símbolo. Consisten en seguir una realidad o un concepto mediante otra cosa. Así, la cruz simboliza el cristianismo. ¿Qué simboliza la cruz? El cristianismo. Bueno, también otra que simboliza el cristianismo es el pescadito. También tenemos la balanza, la justicia, la paloma, la paz. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en la metáfora, la cruz, la balanza y la paloma a la vez de simbolizar otra cosa conservan su significado original. Porque a veces una paloma volando significa libertad. A veces la cruz también significa peligro. O sea, tiene mucho significado, pero no pierde su esencia que es cristianismo. En veamos el poema de Alfredo Espino. Veamos esta estrofa. En nuestra indiana musa, que desde su cabaña, desciende cornada de pluma de quexales, a inspiramos sencillos y tiernos madrigales, olorosas a selva y a flores de montaña. Alfredo Espino. En este ejemplo, la palabra musa simboliza la inspiración para el poeta, porque ahí está su tierra natal, en nuestra indiana musa. Vamos con la digresión. Siguiente figura, ¿cómo le llamamos? Figuras literarias. Digresión. Otra cosa que podemos encontrar en los poemas. Figura literaria que consiste en interrumpir el curso del discurso para introducir una idea nueva, con la finalidad de dar un ejemplo, hacer una comparación, relatar algunos hechos y acciones del narrador o de la voz lírica. Recordemos que la voz lírica es cuando está hablando el poeta. Y podemos encontrar también un tú lírico. Sucede que cansó de ser... Esto está bien feo, pero leámoslo porque así dice Pablo Neruda. Sucede que me canso de ser hombre. Esto está raro, pero leámoslo porque así dice el poema, está chistoso. Ah, Hagámonos los sordos de que está diciendo eso, pero dice, sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritar. Solo quiero un descanso de piedad o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni antojos, ni ascensores. Pablo Neruda. El verso de la segunda estrofa interrumpe el hilo conductor del poema, ya que agrega información. El olor de las películas me hace llorar al gritar. Es la información que nos está agregando. Digresión es cuando agregamos una frase, son una explicación. Ahora vamos con invocación. Como decía Munra, antigua, pero vamos a otro tipo de invocación, no la de Munra. Monra, que momia toda fea y seca, de los Thundercats. Innovación consiste en dirigir el discurso de forma directa a una o varias personas vivas o muertas, seres, cosas o animales, con la finalidad de establecer un diálogo directo entre la voz narrativa o la lírica. Invocación es cuando se le está hablando a alguien, puede ser un amigo o al tú lírico.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tienes, amigo, hecho porción quieta de polvo liviano, aquel pino inmenso que nos dio su sombra, fresca y movediza durante el verano. Juana de Ibarra. Al inicio del poema, la voz lírica, que cuando está hablando la persona, esa es la voz lírica, o sea, o yo lírico, le habla a un ser llamado amigo. Ahí tienes, amigo, ahí está, para contarle un hecho que la entristece. Ahí tienes, amigo, un hecho porción quieta del polvo liviano. O sea que Juana está triste por el pino, que se ya lo incineraron, lo quemaron, pobre pino. Dice el siguiente poema, siempre con la misma figura literaria e invocación. Abran el aire dulce, los caminos y el mar cercano por antiguas dunas. Digan que una criatura hija del hombre tiene arpas en el pecho para cantar el esplendor terrestre y también la morada de los dioses. Claudia Lar. En este ejemplo, la voz lírica, o sea, cuando está hablando el poeta, no se dirige a una persona, sino a varias, a las que llama con mucha fuerza. Digan que una criatura, digan, está conjugado con varios, llama con mucha fuerza. Por ello se usa el signo de admiración. Digan que una criatura hija del hombre tienen arpas en el pecho para cantar en el esplendor terrestre y también morada de los dioses. Dice, por ello se usa el signo de admiración, aunque no es propio de esta literatura. Pero esta es la invocación, está invocando a las personas que le llaman. Pueden ser varias, una o varias. Continuamos con la siguiente figura literaria. Vamos con la similicadencia. Consiste en la repetición continuada de versos conjugados en el mismo modo y personas o un conjunto de palabras que terminen igual. Esta figura funciona a partir de una adicción repetitiva o en contacto. Vamos a ver la similicadencia. Consiste en, veamos el ejemplo. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, en esto tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Alfredo Espino. Alejandro Espino, Alfredo Espino. La palabra final de cada verso. En este caso, verbos. Están conjugando a la misma persona. Varios, varios. Ellos. Guardan en la misma persona y el mismo tiempo. Mos. Todo va. Queremos, amamos, adoramos, tenemos. Vamos al siguiente ejemplo. De los muertos nos llega, muerte andando. Sustancia inevitable gravitando. En la masa despierta de la vida. Claudia Lar. Al final de los versos, de los dos primeros versos, se encuentra una coincidencia en cuanto a la conjugación del verbo y a la persona gramatical. Paranomasia consiste en emplear palabras que tienen sonidos semejantes, pero significado distinto en el periodo de verbo. El erizo se eriza de risa. Octavio Páez. Así todo. Volvamos a leer. Oigan lo que dice. El erizo se riza de risa. A lo largo del verso se encuentran palabras que tienen sonidos parecidos pero significados diferentes, con lo cual se logra un efecto sonoro. Dubitación. Figura literaria en la que se hace una pausa en el discurso o en el poema para hacer una interrogación al destinatario o al tú lírico, pero que no se espera una respuesta. La dubitación consiste en que nos van a hacer, se hace una pregunta en el poema, pero no están esperando una respuesta, solo es una pregunta. Solo es preguntar, no esperan respuesta. Pero no se espera una respuesta, sino que se hace solo para dinamizar la acción comunicativa, añadir intriga en el enunciado. Vamos a los primeros dos ejemplos. El primero es por Alfredo Espino. ¿Qué más pedir? Con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro
y enfrente el cielo y el cerro, y el cafetalito en flor. El yo lírico interroga a tu lírico, preguntando qué más pedir, pero sin esperar una respuesta. ¿Qué más pedir? Siguiente. ¿Cómo queda, señor, durmiendo dos suicidas? Un cuajado entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas engrandecidas, hacia un ancla invisible, las manos orientadas, Gabriela Mistral. Expliquemos esto. Dice. En este ejemplo hay un cuestionario directo a una divinidad, al Señor, a nuestro Dios, Adonai. En latín sería Señor. Comencemos de nuevo. En este ejemplo hay un cuestionario directo a una divinidad. El yo lírico sabe que no tendrá respuesta a la primera pregunta, por lo cual hace la segunda de la que tampoco espera una respuesta. Vamos a ver su primera pregunta. Dice, ¿cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? Y la segunda dice, encuajado entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas, engrandecidas, hacia un ancla invisible, las manos orientadas. Claro, aquí Claudio Lara hace dos preguntas, pero no espera respuesta. A menos de que en su época alguien le haya salido protestando. ¿Qué es eso? Bueno, continuamos. Leemos la información. Todas las figuras literarias causan un efecto estético en el poema. Las figuras estudiadas están relacionadas con el sentido y el mensaje, por lo cual en algunas muestras se llama a los seres que no están presentes, pero que al llamarlos el poema toma otro sentido. Por otra parte, algunas figuras utilizan palabras con una conjugación similar para impactar el oído y establecer una cierta jerarquía entre los versos. Respondemos de forma oral qué pasaría si eliminamos las figuras literarias de los poemas. ¿Qué pasaría si eliminamos todas estas figuras literarias? ¿Cómo sentiría? Bueno, esta es mi respuesta. Los relatos perderían expresividad. Le sería difícil al poeta transmitir de forma estética los sentimientos y emociones. Sí, que sería un poco menos. Bueno, hay muchachas que les encanta que le digan, tu cabello parece una hermosa cascada, tus ojos parecen dos luceros. Ay, a que a mujer no le encanta que le digan eso. Pero si, digamos, si eliminamos ese tipo de figuras literarias, o sea, prácticamente los poemas serían simples, como tomarse un café sin azúcar. Así que continuamos. Consolidación. Vamos a leer otro poema. Conoce a Manuel Maples Arce, 1900 a 1981, o sea que prácticamente vivió 81 años. Fue un abogado, escritor y diplomático de México. México, mi lindo y querido. Considerado como uno de los máximos exponentes de la vanguardia latinoamericana y fue precursor estridentista. Esa es la información que nos da. Vamos a leer uno de sus poemas. Actividad 4. Arte poética. Hay algo todavía que no debo callar. Es siempre preferible solamente gustar a unos cuantos selectos que a mil de lo vulgar. No busques a la plebe, no sigas las charangas, no creas que la poesía es un juego de mangas, tampoco el espejo del tiempo en que te ves. En lo real absoluto, como dijo un romántico, el rosal, la mujer, la estrella en mi cántico o la viva nostalgia de lo que pudo ser. Poesía es lo que es. Son las flores del mal, de Carlos Bautilaire, Ribaulum, Nerval, Estefan Mallarme, maestro de la ausencia y el imposible, ¿qué? Manuel Maples Arce. Vamos a hacer la siguiente actividad. Como les dije, vamos a aplicar cómo se usan las figuras literarias en un poema. Tenemos la figura, invocación, similicadencia y dubitación. Explicación. Vamos a buscar las figuras literarias en el siguiente poema. Dice, no busques a la plebe, no sigas las charangas. Bueno, aquí plebe significa una persona de baja categoría. Pues de que antes había nobleza y estaba la plebada, como la princesa y la plebeya, una persona pobre. Dice, no busques a la pobre, a la plebe,
aunque plebe se va, o sea, no es tanto el hecho de ser pobre, sino que estas personas que son de baja moral, pues podemos decirlo. O sea, la plebe no se va a identificar a las personas pobres por su condición social, se va a identificar por el tipo de actos que ellos hacen. Por eso dice, no busques a la plebe, no sigas las charangas. Charangas son, como buscamos en la web, charanga es como un fiestón. Aunque también charanga encontré que era un conjunto musical que le gusta tocar música guapachosa, así como, o sea, música alegre. Con el gallo mojado, un ejemplo, no es que sea charangosa, pero sí es charango, la charango, gango, gango, gango. No busque a la plebe, no siga la charanga. La voz lírica se dirige a un ser con motivo de aconsejarlo, o sea, no busca a la plebe, que no se rebaje a buscar eso, que busque otra cosa. La semidecadencia. Vamos aquí, dice, hay algo todavía que no debo callar. Es siempre preferible solamente gustar a unos cuantos selectos que a mil de lo vulgar. Las terminaciones verbales de los verbos están en ar, conjugando en el mismo presente. Así está la semidecadencia. Terminan con ar los tres, aunque habían otros, ¿verdad? Pero este me llamó más la atención. Y conjugados en el tiempo presente. Callar, gustar, vulgar. Bueno, pero que vulgar le pega más a plebe. Plebeyo puede ser una persona vulgar, ya que le gusta el chiste rojo. Vamos con la dubitación. El rosal de la mujer, la estrella de mi cántico, o la viva nostalgia de lo que pudo ser. Veamos aquí cómo hace la dubitación. Hace una pregunta. El rosal, la mujer, la estrella de mi cántico, o la viva nostalgia de lo que pudo ser. Se le hace un interrogante al tú lírico de lo que fue una vez su fuente de inspiración. ¿Qué fue el rosal? La mujer, la estrella de mi cántico, a mi delirio, mi amorcito lindo, como que decía Pedro Infante, amorcito corazón. Así que así tenemos completo. Así, eso ha sido todo. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.